Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, sino quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas veces me he preguntado cuál es el Jesús que nosotros conocemos, cuál es el Jesús que a nosotros nos han predicado. La pregunta surge porque siempre es bueno conocer el Jesús del Evangelio, ese que nos muestra a nosotros los Evangelios. Y no simplemente un Jesús que a veces parece ser simplemente un triunfalista, un mago, un milagrero, ese que nos da a nosotros la sensación de que acercarnos a Él va a hacer que de una manera mágica e instantánea toda nuestra vida se arregle. Eso es peligroso cuando uno se acerca a un Jesús de esa manera, porque su rostro está desfigurado. No es el Jesús del Evangelio, no es el Jesús que predicaron los apóstoles. El Jesús que predicaron los apóstoles, oigan bien esto que les voy a decir, aunque les pueda sonar extraño. Es un Jesús que está resucitado, pero que murió crucificado. Dos realidades que son inseparables. La resurrección con su crucifixión. No existe un Jesús resucitado que no haya pasado por la cruz. Por lo tanto, no se puede pasar al Jesús resucitado, simplemente dar el salto a Jesús resucitado, si no hemos pasado en nuestro corazón por el Jesús crucificado. Yo quiero que nos pongamos a pensar, cuando nosotros vivimos experiencias duras, dolorosas, tristes, yo esta pregunta en algún momento se las he hecho a ustedes, yo quiero volver hoy sobre ella, es: ¿cuál es el refugio al que nosotros acudimos cuando vivimos esos momentos de suma dificultad? Cuando nuestro corazón está compungido, cuando ha pasado algo que nos hace sufrir, que nos lastima, que nos hace llorar. ¿A dónde acudimos nosotros? Hay gente que se abraza a sí misma. Hay gente que, como me gusta expresarlo, se abraza a su dolor. La persona que en un momento difícil se abraza a sí misma, se está enrollando en su dolor y no va a salir nunca de él. La persona que se abraza a su propio dolor está significando con ello que no lo quiere soltar. Cuando usted abraza a algo o a alguien, es porque lo quiere hacer suyo y no quiere soltarlo y no quiere renunciar a ello. ¿Cree usted que si viviendo un momento de dificultad usted se abraza a su dolor,
¿Va a superarlo? ¿Va a sanarlo? Si lo abraza, es porque no quiere soltar. Es mío. Y entonces está destinado a morir en él. Cuando uno vive situaciones de dolor, tiene que aprender a soltar su dolor y abrazarse a la cruz de Jesús. Son dos realidades muy distintas. Porque no es lo mismo abrazarse a nuestro dolor que abrazarse al dolor de Jesús. Abrazarse al dolor propio lo empeora. Abrazarse al dolor de Jesús sana. Por eso Jesús dice, vengan a mí los que están tristes, cansados y agobiados, vengan a mí, que yo los aliviaré. El apóstol Pablo tiene hoy, en la primera lectura de su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, unas expresiones que ojalá como católicos nunca las olvidemos, porque yo tengo la sensación de que esto que el apóstol Pablo escribe hoy en su carta es desconocida o anulada o ignorada por muchas personas que solamente nos quieren hablar a nosotros y que solamente nos quieren predicar a nosotros de un Jesús resucitado. Es muy peligroso, escúchenme hermanos, es muy peligroso cuando el único rostro que usted conoce de Jesús es el de Jesús resucitado. ¿Y sabe por qué? Porque el día que tenga que enfrentar el dolor, usted no va a tener cómo enfrentarlo. El apóstol Pablo dice lo siguiente: a mí no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. La sabiduría de palabras, la sola palabrería, hace ineficaz la cruz de Cristo. Cuando uno anuncia solamente con su conocimiento y con su inteligencia humana, hace de la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo, algo inútil, que no sirve. Por eso hay gente que ha considerado que la cruz de Jesús es una maldición y han inutilizado la cruz de Jesús. Y sigue diciendo el mismo apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan es fuerza de Dios. El mensaje de la cruz es mensaje de salvación. Lo dice la Sagrada Escritura. No es mensaje de condenación, no es mensaje de maldición, como muchas personas lo dicen hoy. El que habla así desconoce la Sagrada Escritura. Y entonces nos quiere mostrar simplemente un rostro triunfalista y nos quiere a nosotros hacer creer que nosotros podemos en la vida dar saltos triunfalistas. Y por eso hay gente que solamente quiere vivir de triunfo en triunfo. Y el día que tienen un fracaso, el día que tienen que abrazarse a la cruz de Jesús, se sienten derrotados. Porque nadie puede pretender vivir dando saltos de triunfo en triunfo si no se abraza a la cruz de Jesús. Y sigue diciendo el mismo apóstol San Pablo: los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pablo no dice que nosotros predicamos a Cristo resucitado. Sí está resucitado, pero no es el Cristo que predicamos. Vivo sí está,
Pero la predicación empieza con el Cristo crucificado. Y Pablo dice, ese Cristo crucificado es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados es un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El Cristo crucificado para los que se salvan es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Para los que no, es necedad y es un escándalo. Por eso hay gente que no le gusta la predicación de Cristo crucificado, porque les resulta necio y escandaloso. Y lo dicen así: no nos hablen de la crucifixión, háblenos de la resurrección, porque Jesús no está muerto, Jesús no está en la cruz. ¿Y quién dice que nosotros desconocemos eso, de que Jesús ya no está en la cruz? No está en la cruz, está resucitado. Pero es que la predicación empieza cuando uno entiende lo que significa la crucifixión de Jesús y deja uno entonces de, como les decía ahorita, de abrazarse a su propio dolor para enfrentar el dolor abrazándose a la cruz de Jesús, porque el único dolor que sana es el dolor de Jesús. Abrazarse al propio dolor es automedicarse. Y quienes son aquí médicos saben muy bien que va contra la medicina, contra la ciencia y contra la salud, la automedicación. Y los médicos nos lo dicen: no se automediquen. Y nosotros muchas veces queremos automedicación. No, yo no voy a ir a otro. Voy a ponerme aquí mi propia medicina, porque a mí me dijeron que me pusiera esto. Y lo único que hace es aumentar su enfermedad. Usted no puede andar abrazándose a su propia agonía, hermano. Deje de abrazarse a su propia tristeza. Abrazarse a la propia tristeza, lo único que engendra es un impulso de muerte, de autodestrucción. En cambio, abrazarse a la cruz de Jesús produce sanación, produce liberación. Pablo, nada más y nada menos que él, dice: nosotros venimos a predicarles a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, que es necedad para los gentiles, pero para quienes vamos en camino de salvación es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Está escuchando? La cruz de Jesús es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Nada de que la cruz de Jesús es maldita. El que habla así es un ignorante, y lo subrayo, es un ignorante de la Sagrada Escritura. Nadie puede declarar maldito aquello por lo cual Dios ha traído la salvación al mundo. Y por eso nos es tan difícil a nosotros superar nuestros dolores y nuestras tristezas y nuestros sufrimientos. Porque muchas de nuestras tristezas nosotros lo vivimos como en un remolino que va siempre hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, formando su onda hacia abajo, hacia abajo. Y lo único que hace es que nos absorbe, que nos chupa, que nos lleva a la profundidad. Hay personas que viven su dolor así, como en un remolino, porque lo único que piensan, viven es en su dolor y para su dolor. Aprender a mirar a Jesús, aprender a mirar más a Jesús crucificado y menos a nosotros mismos en nuestra tristeza, es lo que nos va a sanar. ¿No quiere eso? ¿No es lo que muchas veces nos dicen a nosotros? Que quiero que el Señor me sane eso. Pues esa sanación llega en el momento en que usted entienda por qué Jesús estuvo en la cruz y aprenda a contemplarlo allí y aprenda a abrazarlo allí
no solamente en el triunfalismo de la resurrección, aprenda a abrazar a Jesús en la cruz y verá cómo Él lo saca de cualquier dolor que usted viva. No hay otro camino. Todo lo demás es mentira. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.